estamos hablando de un pensador que para algunos fue el sociólogo más importante del siglo XX. Para algunos fue el sociólogo más importante del siglo XX y para otros fue uno de los 5, ¿sí?, de los 5 más importantes del siglo XX. ¿Querés micrófono? No, como quieras. Gracias. Entonces, ¿será el primero, será el segundo, será el tercero, será el cuarto, será el quinto? No importa. La cuestión es que estamos hablando de un pensador influyente en la teoría social contemporánea. Ustedes dirán, ¿por qué se volvió influyente en la teoría social contemporánea? ¿Por qué las carreras de sociología, de antropología, de ciencias de la educación, de comunicación, por qué la filosofía, por qué la historia, por qué el derecho, por qué la ciencia política, por qué la economía, inclusive por qué no la teología, no ha dejado de tener a Max Weber como un pensador faro, como un pensador referente, ¿sí? Y es porque él logró construir un punto de vista particular, ¿sí? Un punto de vista propio. Un punto de vista que lo distinguía de otros. Para crear un punto de vista era necesario que él tuviera conocimiento de lo que se había dicho, de lo que se había escrito, de lo que se estaba pensando. Para que él pudiera generar un punto de vista propio, tuvo que reconocer, tuvo que identificar qué otras posiciones existían en el mismo momento en que él intentaba pensar el mundo social. No generó un punto de vista propio porque ninguneó, ¿sí?, porque se olvidó, porque minimizó, porque en términos prácticos se cagó en los otros, ¿sí? Generó un punto de vista propio justamente porque fue capaz de mirar a los otros pensadores, fue capaz de mirar, sería una metáfora, fue capaz de leer en los otros autores sus distintas posiciones, sus distintas perspectivas, sus distintos modos de ver, sus distintos modos de pensar. Y como fue capaz de mirar a los otros, como fue capaz de identificar las características de los otros, pudo construir su propia posición. Es decir, su identidad está basada en la diferencia respecto de otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto, ¿vieron cómo sucede muchas veces con los gemelos, que estamos frente a gemelos, ¿sí?, y no sabemos quién es quién? Yo, por ejemplo, mi señora tiene mellizas, tiene primas mellizas, sobrinas mellizas. Y yo las conozco hace como 40 años, y yo las miro y no sé quién es quién. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé cuál es una y cuál es otra? Porque siempre hay un rasgo que permite distinguirlas. A una le gusta el azul y a otra le gusta el rojo. Una tiene el pelo largo, la otra tiene el pelo corto, ¿sí? Una le gusta usar pantalones, la otra le gusta usar pollera. La otra siempre anda con unos anillos y la otra no usa anillos. Entonces hay un montón de situaciones en las que es imposible poder identificarlas, pero a su vez hay otra serie de características que nos permiten justamente identificarlas. Identidad y diferencia son como dos caras de la misma moneda. Si en un momento yo digo soy negro, es porque simultáneamente estoy diciendo que no soy blanco.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo digo que soy rico, simultáneamente estoy diciendo que no soy pobre. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que él va construyendo a medida que Max Weber va construyendo su propia posición, su propio punto de vista, simultáneamente se va diferenciando, se va distanciando de estos otros. A veces esa distancia es una simple diferencia, como si dijéramos un matiz, por decirlo de alguna manera. A veces esa distancia es una verdadera oposición. ¿Sí? Haciendo en términos metafóricos, ustedes lo ven en la política. Un partido político dice, con este nos podemos juntar, pero con esto ni loco. A este lo queremos, pero a esto ni en pedo. Entonces, a medida que un partido político va construyendo su identidad, simultáneamente va creando distancias respecto de otros. Y entonces surgen las diferencias. Con este nos llevamos bien, pero a este ni lo quiero ver. Entonces, Max Weber fue construyendo una posición propia, reconociendo, identificando otras posiciones teóricas, otras teorías que estaban dando vueltas por Europa y especialmente por Alemania. Pero a medida que iba construyendo esa identidad, a medida que iba identificando, iba mirando qué lo acercaba a algunos, qué lo diferenciaba de otros y qué es lo que lo oponía de otros. Por eso, y ahora relaciono con lo que veníamos diciendo respecto a Durkheim y Weber y a Marx, que no es posible pensar a Max Weber sin tener idea de lo que dijo Durkheim y sin tener idea de lo que dijo Marx. Donde en algunos momentos había distancias y diferencias y en algunos momentos oposiciones. Eso respecto a la sociología europea. Y también respecto al pensamiento social o sociológico dentro de Alemania. ¿Sí? Solamente es posible pensar la posición de Max Weber si se reconocen, si se identifican con quiénes se estaba diferenciando. ¿Sí? ¿Con quiénes se oponía? ¿A quiénes se oponía? Este punto de vista particular, este punto de vista específico propio de Weber, fue etiquetado, porque siempre nos gustan categorizar y clasificar, fue clasificado como una sociología comprensivista. O para otros, sociología de la comprensión. Para el caso, por lo menos por ahora, es idéntica. ¿Sí? De hecho, si ustedes van al programa, lo que van a encontrar es que la unidad se llama la sociología comprensivista. Es decir, si hay una forma de reconocer la teoría propia que generó Max Weber, es la etiqueta, la clasificación, sociología comprensiva o comprensivista. Hay algunos que también la denominan la teoría weberiana o la sociología weberiana. ¿Sí? Obviamente, por su autor. Si uno mira en retrospectiva, ¿qué tenemos? Una sociología weberiana. Y a partir de finales del siglo XIX, vamos a suponer 1892, tenemos una sociología durkheimiana, la sociología del lazo social de Durkheim. ¿Bien? Y si nos vamos a 1845, para poner una fecha arbitraria, pero significativa, porque es la fecha en que se publica, la fecha en que se termina de escribir, no que se publica, perdón, la fecha en que se termina de escribir la ideología alemana de Marx y Weber, y Marx y Engels, lo que tenemos allí entonces es la perspectiva materialista de la historia o el materialismo histórico. Es decir, fíjense que cuando nosotros decimos entonces que Max Weber va tomando referencias, distancias y oposiciones, lo hacemos principalmente pensando entonces en Marx
y entonces tenemos 1845, lo hacemos pensando en Durkheim, y ahí tenemos entre 1893 y 1895, que son las fechas en que aparecen la división social del trabajo y las reglas del método sociológico. Y luego tenemos a Max Weber. ¿Qué fecha le vamos a poner a Max Weber? Una fecha también arbitraria, pero significativa. Arbitraria porque podría ser año más, año menos. Es significativa porque en ese año pasó algo. En el 1913, en el año 1913, Max Weber publicó un artículo que tiene un nombre bastante semejante al texto que ustedes tienen para leer en esta materia, ¿no? Conceptos fundamentales de sociología. Algunos pueden decir, che, Fer, pero esa es la fecha, porque yo leí en internet, en Wikipedia, en no sé qué, que hay otras cosas. Sí, Weber escribió otras cosas antes. A partir de 1913 escribió cosas muy interesantes sobre metodología de la investigación en las ciencias sociales, que sería algo así como una mezcla en esos textos de epistemología, de filosofía de la ciencia, de metodología en el sentido más estricto del término. Es decir, que ya antes de 1913, Weber, algunos años antes de 1913, Weber ya había escrito cosas que podrían darnos pie a pensar que esta es una fecha interesante. Y en 1904-1905, Weber escribió una serie de... escribió en dos partes, digamos, fue publicado en dos partes, un artículo sobre la relación, por ahora lo voy a decir de manera muy grosera, entre religión y economía. Religión y economía. Y eso fue en 1904. Y así también en ese texto uno podía comenzar a pensar que sería significativo para poner, digamos, como fecha de nacimiento de una sociología comprensiva. Pero he elegido, digamos, esta fecha en particular porque de alguna u otra forma coincide, digamos, en el título y coincide en el contenido y coincide en el objetivo y en la finalidad con el texto que ustedes tienen que leer, que es del año 1920. El texto que ustedes tienen para leer es de 1920, ¿sí? Para ir cerrando y comenzar a borrar aquí. Entonces lo que tenemos a esta altura es una sociología que tiene una etiqueta particular, sociología comprensiva. O sea, no es sociología del lazo social y no es materialismo histórico. ¿Estamos hasta acá? Y esto lo diferencia a Weber y lo sigue diferenciando a Weber del resto de los pensadores. Ahora la pregunta sería, ¿por qué este sujeto se volvió tan importante? ¿Por qué es uno de los más influyentes en el siglo XX? ¿El primero o uno de los cinco? Obviamente tiene que ver con sus propias características, su propia, digamos, vocación al estudio, su particular mirada para ver el mundo, por un lado, o sea que tiene que ver con características propias. Vamos a decirlo, ¿por qué comienza a ser tan exitoso Weber en el mundo después que se murió? ¿Sí? Por características propias, por acción de su mujer, de su cónyuge, Marianne Schnitger, ¿sí? Reconocida feminista, una de las primeras doctoras y abogadas en Alemania, que al morir su marido, que al morir Weber, decidió publicar el conjunto de su obra. El texto de 1920 ya había sido enviado por Weber para su impresión,
pero digamos todavía no había sido publicado, no había sido impreso, por lo tanto no circulaba. Lo que hizo su mujer es tomar ese ensayo particular, que tenía un destino particular, que había sido pensado con unos fines particulares, y eran fines didácticos, porque era un texto que había sido pensado como un manualcito, como parte de un manual mayor, pero como una introducción a un manual. Y lo que hizo la mujer de Weber, su cónyuge, fue unir ese artículo con otro conjunto de papeles, con otro conjunto de artículos que Weber fue produciendo desde 1903 en adelante. Y entonces tenemos como producto, digamos, de ese matrimonio, digamos, como producto de ese deseo de que su cónyuge fuese reconocido, lo que tenemos es un texto voluminoso que se llama Economía y Sociedad, que tiene aproximadamente 1000 páginas. Es decir, que cuando ustedes comienzan a ver el texto de Max Weber, cuando lo bajan de internet, del blog donde nosotros lo tenemos, van a encontrar que el texto se llama Economía y Sociedad. Que dentro de Economía y Sociedad está el artículo que nosotros le estamos presentando, pero que ese artículo no es fruto de la escritura, pero que todo ese libro no es fruto de la escritura de Weber, digamos, sino es que el libro en sí es fruto de la articulación, ¿sí?, de la compaginación que hizo su mujer y algunos de sus amigos. O sea, todo lo escribió Weber, obviamente, pero, digamos, algo así como que fue compaginado y armado, y quedó esa obra voluminosa de unas 1000 páginas. Eso sería como una segunda condición de ese éxito, ¿sí? Las características propias, el esfuerzo de su mujer, y finalmente lo que tenemos es el inicio de las traducciones de Weber, de los textos de Weber que estaban en alemán, al inglés. Y esto sucede más o menos en 1930, a partir de la actividad que realiza un sociólogo norteamericano que vivió en Alemania, en Inglaterra y demás, que se llama Talcott Parsons. Este sujeto, Talcott Parsons, que va a formar parte, lo digo así entre paréntesis, de los autores que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, tuvo, digamos, la posibilidad de acceder a los textos, quedó bastante deslumbrado por ellos, e hizo algunas traducciones, y esas traducciones las comenzó a circular en Estados Unidos en 1930. Entonces, lo que quiero mostrar, digamos, es que muchas veces el éxito, ¿sí?, la importancia, la influencia de un pensador no radica simplemente en lo que pudo haber dicho o escrito, sino también en otra serie de circunstancias, de situaciones que permiten que este autor sea reconocido. ¿Sí? Su mujer, si no hubiese sido por su mujer, quizás nada, y si no hubiese sido por Talcott Parsons, quizás hubiésemos tardado mucho más tiempo en conocer a Weber en una lengua que no sea el alemán, digamos, ¿no? O sea que esto estaba como bastante metido, digamos, dentro de la cultura alemana, pero no estaba, digamos, distribuido, no comenzaba a circular dentro de la academia europea y menos americana o latinoamericana. En Argentina, para comentarles solamente, comienzan a aparecer ideas de Weber, o sobre Weber, mejor dicho, también en 1930, pero como capítulos de libros de otros pensadores, ¿no? Y el texto Economía y Sociedad comienza a circular en 1944, luego de que se traduce en México y comienza a circular por toda Latinoamérica. Pero bueno, entonces lo que tenemos son estas características que tienen que ver con la consagración de Weber como un sociólogo exitoso, reputado, como el más influyente o uno de los más influyentes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? El texto que ustedes tienen que leer entonces
que forma parte de ese libro voluminoso que se llama Economía y Sociedad, es el primer artículo de ese libro, ¿sí? Es el primer artículo de ese libro. Desde ya les digo, porque ustedes tienen que leerlo y entonces los van a sufrir, y que se llama Conceptos Sociológicos Fundamentales, es un texto arduo, desde ya se lo digo, así que mate, torta frita, pochoclo, tómense unas buenas cervezas antes. La lectura es ardua, no es imposible, pero es ardua, ¿sí? Requiere de cierta disponibilidad, por lo tanto no podemos leerlo mientras que vamos caminando, ¿sí? O sea que va a requerir que pongan el trasero en la silla. Pero no es imposible. Y entonces algunos tips, digamos, como para comenzar. Estructuralmente, el artículo comienza con una advertencia. Dice advertencia preliminar. Y allí dice algunas cosas que nos permiten saber con qué autores él se siente cómodo, con qué autores se siente afín. Menciona a un tal Jasper, menciona a un tal Rickert, menciona a un autor que se llama Simmel, que vamos a charlar después de un segundo sobre él. Después menciona a un tal Tönnies, ¿sí? Con esto siente afinidad, aunque no deja de manifestar cierta diferencia, pero es como que serían del grupo, por decirlo de alguna manera. Y luego ustedes van a ver que comienzan a aparecer parágrafos, ¿sí? Con numerito, número 1, y comienza, número 1, número 2, y así. Entonces van a encontrar que el texto está distribuido en 17 parágrafos, de los cuales ustedes, no lloren, por favor, van a tener que leer 3 o 4. Porque en esos 3 o 4 estaría como el nudo, ¿sí?, de lo que queremos transmitirle. Pero el texto estaría, digamos, estructurado a partir de 17 parágrafos, 17 unidades temáticas, y cada una de sus unidades temáticas tiene subtemas. La primera es como la carta de presentación, el punto de vista. El primer parágrafo, ese que lleva una doble S, ¿sí?, dice concepto de sociología y del significado en la acción social. El 1 es como la carta de presentación, es algo así como la cédula de identidad. En este parágrafo dice, yo pienso esto, la sociología para mí es esto. Y entonces dice, la sociología ya sabemos que estamos hablando de Max Weber, así que no tiene sentido. La sociología es una ciencia. ¿Lo tienen por ahí el texto? ¿Qué más dice? Así ya lo vamos leyendo. Que pretende entender, interpretarla, la acción social, explicar causalmente el desarrollo y efecto. Puntos suspensivos. En 1, 2, 3, en 4 líneas, en apenas 4 líneas, les dijo todo. Ustedes dicen, pero yo no entendí un carajo. Pero en 4 líneas dijo todo. En 4 líneas abrevió, sintetizó toda una reflexión de década. ¿Bien?
Y ustedes dirán, ¿y qué se puede rascar de ahí? ¿Qué se puede saber de ahí? En principio, el uso del término sociología. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tendría de novedoso? Si ya lo dijo Durkheim. Si ya lo dijo Comte en 1830, o no fue Comte en 1830 el que comenzó a difundir la idea de que esa física social, de que ese tipo de conocimiento específico que debería estudiar la sociedad, se debería llamar sociología. Durkheim dijo, es un concepto de mierda, pero la verdad que está piola, qué sé yo, utilicémoslo. Pero si ustedes recuerdan, Marx nunca habló de sociología. En el texto que ustedes leyeron, nunca habló de sociología. Perdón, en los textos que ustedes leyeron, nunca habló de sociología. Él hablaba de materialismo histórico o de perspectiva materialista de la historia. Entonces acá ustedes ya comienzan a percibir que hay algún tipo de relación media extraña, por lo que comienzan a relacionarse, hay, digamos, la aceptación de un término que comenzó a expandirse desde 1830, ¿sí?, al 1903, entonces tenemos unos cuantos años, casi 80. El término sociología fue adquiriendo cierto atractivo, porque finalmente permitía pensar sobre un mundo social y era mejor que física social, o era un poco más específico que ciencias sociales. Porque le permitía a la palabra sociología adherirle un objeto. Y recuerden que para la ciencia positivista, la ciencia de los siglos XIX y del siglo XX, las ciencias se definen por un objeto. Entonces las ciencias sociales podría parecer que tuvieran muchos objetos. Y entonces era preciso, era bueno, era interesante, era fácilmente manipulable la idea del término sociología. Pero la idea es esta, no es un invento de Weber, ¿sí? No es una apropiación inicial de Weber, mejor dicho, no es una apropiación inicial de Weber el término sociología en Alemania. Ya muchos otros antes que él habían usado ese concepto. Por ejemplo, ese famoso George Simmel que aparece allí, que en el año 1890 y pico, ¿sí?, comienza a escribir y a dar clases de sociología dentro de la misma Alemania. Y fue Max Weber y George Simmel y Ferdinand Tönnies, los tres aparecen entonces ahí en el texto, que en el año 1910 crean la Asociación de Sociología Alemana. ¿Sí? Entonces, si nos circunscribimimos estrictamente a Alemania, lo que tenemos es que el término comienza a aparecer en la academia y comienza a aparecer en publicaciones en el 1893 a partir de este sujeto que se llama Simmel. Y que comienza a institucionalizarse de una forma tal que comienza a ser reconocido en 1910, cuando Simmel, Tönnies y Weber crean la Asociación de Alemana de Sociología. Sin embargo, ustedes van a comenzar a darse cuenta en breve que la idea que tiene Weber de la sociología no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con la de Durkheim, y tiene bastante poco que ver con la de Marx. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una primera adscripción a un tipo de pensamiento. Hay ciertos hechos que merecen ser reconocidos y estudiados por una disciplina, y esta disciplina se llama sociología. ¿Bien? Ciencia. Lo que tenemos acá son ciertas afinidades, ¿no?
Porque Marx hablaba de ciencia en su materialismo histórico. El materialismo histórico es una ciencia. Y la ciencia es la que nos provee de la verdad. Y la diferencia de la ideología, porque la ideología es la que nos genera una falsa conciencia, un conocimiento falso. ¿Sí? Ciencia e ideología para Marx son dos términos opuestos. La ciencia es la que nos provee la verdad. Y es la que nos permite el conocimiento válido. Y es la que nos permite el conocimiento que nos va a llevar a transformar el mundo. ¿Sí? Ciencia y política, para sintetizar, serían las dos palabras con las que podríamos sintetizar el pensamiento de Marx. Ciencia y política. 3 si unimos la I. Nos queda un cuarto que después se lo voy a comentar. Ahora, ¿qué pasa en Durkheim? La ciencia... El método que usan es tomado de las ciencias naturales. Bien. Vamos a ponerlo por acá. Ciencias naturales. A ver. La ciencia para Durkheim también es algo respetable, es algo necesario, y es gracias a la ciencia que vamos a poder reformar el mundo. En Marx, la ciencia aparece como condición de transformación radical, es decir, de revolución. Para Durkheim, la ciencia es fundamental para lograr la transformación, la reforma. ¿Sí? Ambos confían en la ciencia, igual como lo hizo Comte. Comte, entonces, Marx y Durkheim confían en la ciencia. Y ellos son herederos de esa concepción que viene al menos desde Galileo Galilei en adelante, donde la ciencia nos permite conocer los secretos del mundo. Y conociendo los secretos del mundo podemos dominarlo. Comte, Marx, Durkheim creen fervientemente en la ciencia. Y creen que la ciencia posibilita, permite o la reforma o la revolución y por lo tanto la transformación. Weber va a pensar que la ciencia es muy importante. Pero lo que dice Weber es que la ciencia no puede ser un sustituto de la religión. Lo que dice Weber es que pareciera que la religión sustituyó que la ciencia sustituyó a la religión. Porque la ciencia lo era todo. Todo era posible gracias a la ciencia. Como antes, todo era posible gracias a la fe y a la religión. ¿Sí? Dramatizando y sintetizando. Entonces, como que la ciencia, dice Weber, comienza a tomar ese lugar que antes había dejado libre la religión. O que la religión, digamos, se fue obligada a desplazarse, ¿no? Estamos hablando de la edad moderna, esto lo vimos también con Sebastián, lo vimos en Giddens, lo vimos en Portantiero, ¿no? Como que la ciencia cobra un sentido, cobra una dimensión, cobra una importancia que le permite reemplazar a la religión. Weber también cree que la ciencia es importante. Lo que no cree es que la ciencia pueda darnos sentido a la vida. La ciencia para Weber tiene que caracterizarse por una neutralidad valorativa. La ciencia es importante. Pero esta ciencia debe tener una característica, debe mantener su neutralidad valorativa. La ciencia no nos puede decir qué debemos hacer. La ciencia no nos puede decir cómo debería ser el mundo.
La ciencia se debería circunscribir a decirnos cómo es. Y en el mejor de los casos, dice Weber, la ciencia debería decirnos qué puede ser interesante. Quizás pueda decirnos qué puede ser interesante, qué puede ser importante. Lo que es seguro es que la ciencia no puede decirnos cómo debe ser el mundo. La ciencia no puede decirnos cómo debería ser. Hay que tener un tipo de mirada neutral, digamos, diríamos, para usar la palabra de Weber. ¿Sí? Por eso hablamos de la neutralidad valorativa. La ciencia debe decirnos cómo son las cosas. Por eso él habla, cuando da cuenta de la sociología, dice: la sociología es una ciencia de la realidad. No es una ciencia del deber ser. No es una ciencia dogmática, como podría llegar a ser, supongamos, el derecho, ¿sí? No es una ciencia de la ética, como podríamos apropiarnos de la filosofía. Es una ciencia que intenta decir cómo son las cosas, que intenta describir cómo son las cosas, que intenta explicar cómo son las cosas. ¿Bien? Pero nunca qué es lo que deberíamos hacer. Entonces allí ustedes tienen otra distancia, la distancia con el Marx. Ese Marx donde ciencia y política tienen que ser revolucionarias. ¿Sí? La ciencia y política tienen que ser revolucionarias. ¿Qué clase de ciencia debería ser la sociología? La sociología debería ser una ciencia en todo opuesta a una idea vinculada a las ciencias naturales. Digamos, hablando rápido y claro, Weber es fervientemente antipositivista. Si el positivismo se caracteriza por trasladar el modo de conocimiento de las ciencias de la naturaleza a lo social, la sociología para Weber debe rechazar, debe alejarse, ¿sí?, de esa imagen, debe repeler esa imagen. La sociología no puede, y después le voy a explicar por qué, no puede adherir a esa imagen de la ciencia vinculada al positivismo, donde lo importante es la identificación de las leyes. ¿Sí? En el positivismo, entonces, lo que teníamos era una derivación de esas ideas galileanas que decían, bueno, si en el mundo del reino celeste hay orden, también debe haberlo en la tierra. Y si identificamos leyes para los cuerpos celestes, también debe haber leyes para los cuerpos en la tierra. Por algo los planetas no se chocan. Ellas son leyes naturales. Y entonces lo que debería hacer el filósofo, el sociólogo diríamos el filósofo en términos de Comte, es identificar las leyes que existen en la sociedad. El objeto de la sociología comprensivista es la acción social. Pregunta de parcial. ¿Cuál es el objeto de la sociología para Marx? Las leyes de producción, las relaciones sociales de producción. ¿Cuál es el objeto de la sociología para Durkheim? Los hechos sociales. ¿Cuál es el objeto de la sociología para Weber? La acción social.
Para Comte me decís vos. Para Comte serían las leyes sociales, las leyes naturales de lo social. Identificar las leyes naturales de lo social. De hecho, Comte identifica dos leyes de la sociedad. O sea, las leyes sociales es el objeto de Comte. Las leyes sociales, que serían leyes naturales de la sociedad, ¿sí? Identifica dos leyes, una que es la ley de la evolución del pensamiento y otra es la ley de evolución de las ciencias, ¿no? Los objetos para estos tres pensadores, no podemos decir de la sociología porque Marx no hablaba en términos de sociología, pero los objetos para estos tres pensadores son en Durkheim el hecho social, con todas las características que ya sabemos, forma de sentir, de pensar y de actuar, hechos externos que se nos imponen, tenemos sanciones, etcétera, etcétera. Para Marx tenemos las leyes históricas que vendrían a ser leyes de relaciones de producción. ¿Bien? Y para Weber lo que tenemos es la acción social. Para poder identificar el objeto de la sociología, Weber las diferencia de el objeto de la sociología para Weber, el objeto de la sociología para Weber es la acción social. Pero la acción social se encuentra inscripta dentro de otro conjunto de acciones. ¿Sí? Esto vendría a ser el signo matemático de mayor y menor, ¿no? Y la acción se encuentra dentro de otro conjunto de comportamientos humanos. ¿Sí? El objeto de la sociología es la acción social. ¿Bien? Pero no habría que confundir la acción social con cualquier acción. O sea, hay acciones que son sociales y acciones que no son sociales. ¿Estamos? ¿Bien? Y las acciones no deberían confundirse porque hay comportamientos humanos que no son acciones, en términos de Weber. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, uno no podría decir, ¿y el estudio de Weber? ¿Qué estudia Weber? ¿Y el comportamiento humano? No, desaprobado, vuelvo el año que viene. Tampoco podría decir que el estudio de la sociología para Weber es la acción. No, desaprobado, venga dentro de 2 años. El estudio de la sociología para Weber es la acción social. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es la acción social. Es como si nosotros aquí lo hago de esta manera y aquí lo otra. Comportamiento, ¿sí? Acciones, acción social. ¿Bien? Comportamiento, acciones, acción social. Y sigo en el parágrafo 1, que lo dice todo, y como dice la canción no dice nada. No, mentira. Lo dice todo. Por acción, debe entenderse una conducta humana, un comportamiento humano, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. Hay acción cuando se enlaza un sentido subjetivo. No hay ley. Sentido subjetivo. O sea, ustedes imaginen, aunque sea de manera grosera, aunque sea de manera inicial y superficial, de sentido común, lo subjetivo es como nuestro interior, digamos, ¿no? Lo que está aquí dentro, por decirlo metafóricamente, ¿no? Entonces, no hay algo externo, algo que está afuera. No hay una ley que nos rige, no es un hecho social que se nos impone, que es colectivo porque se nos impone. Es subjetivo.
Es subjetivo. Es subjetivo. Es subjetivo. ¿Bien? La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado, el sentido imaginado, pensado, ¿sí?, el sentido vuelto consciente, el sentido mentado por su sujeto o sujetos, está referido a la conducta de los otros. Está referido a la conducta de los otros. Aquí podríamos hablar del comportamiento humano general. ¿Sí? Viene un mosquito, se me acerca, yo reacciono. Tengo una respuesta mecánica. ¿Sí? Se me va a caer el lente o el lápiz, yo reacciono. ¿Qué nos moviliza para venir? ¿Por qué dejamos todo? Sí. También puede ser una obligación, sí. Un interés, un deseo. Sí, totalmente. ¿Por qué hacemos esas cosas? Pensemos, bien, un interés para probar la materia. Subjetivo quiere decir que no está fuera nuestro. No es el hecho social externo. Los varones se llaman, hay ciertos nombres que son para varones y ciertos nombres que son para mujeres. Pero yo me quiero llamar Margarita. ¡No! Fíjense cómo es el no, que hay una diferencia entre María José y José María. Solamente las María José pueden ser femeninas y solamente los José María pueden ser varones. ¿Se entiende? ¿Sí? Y como yo lo dije en la comisión, yo no puedo llamarme Fernanda. No puedo. No me dejan llamarme Fernanda. O no me dejaban, habría que ver las leyes nuevas. Pero en principio no me dejan llamarme Fernanda. Yo soy Fernando. El hecho social se impone. Y seguramente, si mi mamá en el año 1963 me hubiese puesto a Fernanda, la autoridad municipal o quien sea, delegado de paz o quien corresponda, en el Registro Nacional de las Personas, hubiese dicho, no señora, este nene que tiene, ¿pito o vagina? No, tiene pito, entonces va varón, y entonces tiene que llamar Fernando. ¿Por qué es así? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y entonces a las mujeres, otro nombre. Y lo mismo si vienen con pollera. Yo les puedo asegurar que mis piernas son muy lindas, pero de todas formas todos se cagarían de risa. El hecho social se impone, es externo a mí, se impone, y mi dirección es de tal manera que yo no puedo hacer otra cosa, so pena de que me carguen, de que me sancionen, de que me pongan una multa. Fíjense cómo es la cosa, que no pueden existir recién nacidos sin nombre. Y si uno se retrasa, le ponen una multa. Y dice, bueno, tuviste 9 meses, che, para pensar en el nombre. Entonces vuelvo, lo que está tratando de rescatar aquí Weber, gracias por traerme a la realidad, lo que está tratando aquí Weber es decir, hay algo que tiene que ver con nuestra, hablando en términos más mundanos, con nuestra interioridad, con nuestra subjetividad. Hay algo que aquí dentro me mueve a que me ponga la ropa a las 9 de la mañana y salga a tomar el micro. Hay algo que ha movilizado a la gente para ayudar a sus vecinos, a sus familiares o a quien mierda corresponda durante las inundaciones. ¿Por qué tengo que cagarme de frío? ¿Por qué tengo que salir con la pala? ¿Por qué, mejor? No, ¿por qué tengo que? ¿Por qué salí? ¿Por qué fui a ayudar al vecino? ¿Por qué salí con la pala? ¿Por qué doné? ¿Por qué puse mi camioneta? ¿Por qué pasé por distintos lugares de la ciudad con el peligro de que mi camioneta se podía romper o el auto se podía romper o podía pinchar un neumático? ¿Por qué hice todo eso? Solamente se puede...
para ayudar a quien estuviese en peligro y demás. Pero eso se puede explicar por una ley. Bebé diría, ni en pedo. Claro, o sea, él no es que... Claro, o sea, no es que está dejando de lado lo colectivo, la inconterminabilidad, sino que quiere resaltar el sentido subjetivo precisamente de esa... El sentido subjetivo de la acción. El sentido subjetivo de la acción. ¿Sí? ¿Cómo? Alienación subjetiva. ¿Por qué? Ah, bueno. Yo tampoco entonces. No estamos hablando acá de ninguna... El término alienación o enajenación nos proviene también allí de Marx y la filosofía hegeliana, pero no estamos hablando que el trabajo nos enajena y nos aliena, no, acá lo que estamos diciendo acá es que hay un sentido subjetivo a la acción, que hay imágenes, representaciones que tenemos de la realidad y las ponemos en juego. Las ponemos en juego cuando nos movilizamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Alguien pide plata y dice, yo acá tengo, ¿cuánto necesitas? $100.000, toma. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Hay un sentido subjetivo, lo que quiere Weber rescatar es ese sentido subjetivo, lo que quiere rescatar es el polo en un continuum, esta imagen la van a ver permanentemente, en un continuum entre estructura, entre sociedad, vamos a ponerle mejor, e individuo, ¿sí? En el continuum entre sociedad e individuo, Weber estaría más cerca, quiere reivindicar este polo, mientras que Comte, Marx y Durkheim quieren reivindicar este polo. Las leyes naturales de lo social, las leyes históricas de lo social, el hecho social que se impone, es la sociedad la que se te impone. Sociedad e individuo. Claro. Sí. ¿Quién quería rescatar ese polo de la sociedad? De la sociedad acá tenemos a Comte, a Marx, a Durkheim. Bien, y acá lo tendríamos a Weber. En el polo del individuo, porque le da la primacía al individuo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro. En el Marx, en cualquiera de los Marx, el más duro o el más dialéctico, digamos, la primacía siempre está en la materia, por eso es materialismo histórico. ¿Sí? La materia primero. Siempre la materia primero, por eso es materialismo, y no es idealismo. ¿Bien? En Durkheim lo que tenemos son los hechos sociales que se nos imponen. Yo no decido mi nombre, no decido cómo me visto. Usted dirá, ¿cómo que no decir? Pero si no estamos todos vestidos iguales. Sí, pero ¿dónde están los varones que usen pollera? Por favor, de pie. Sí, mucho levantarse, pero la de los bifes ninguno va a tener pollera. Y si no, los desafío el viernes que viene, vamos a ver. Pero no es que vengo con pollera, me cambio en el baño, entro acá, me quedo con la pollera y cuando salgo... No, estoy todo el día con pollera. Ese día traigan todos la cámara cargada, por favor. Bien. Cuando decimos, porque hay una frase que dice, ¿qué hacemos con lo que hacen de nosotros, no? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Para que acá Es una excelente pregunta para el segundo cuatrimestre. No, está bien. ¿Tu nombre es? Me dijiste, Mayra. Sí. En el segundo, para leer, traigo algún comentario. En el segundo cuatrimestre vamos a ver una serie de autores, digamos, que han intentado conciliar, articular esto que en principio aparece como opuesto. Acá están como opuestos. De un lado una cosa, de otro lado otra. ¿Sí? Quiero hacer otro paréntesis. Siempre hay discusiones respecto de dónde se ponen
se insertan, en qué casillero pongo a los autores, ¿sí? Hay algunos que dirían que Marx no puede estar acá. Y hay algunos que dirían que Weber tampoco debería estar acá. Ahora, lo que sí es cierto que Marx no puede estar de este lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y lo que sí es cierto es que Weber no puede estar de este lado. Insisto, ustedes van a encontrar a lo largo de la carrera, de muchísimas materias, dónde ubico o dónde se han ubicado a los distintos pensadores que estoy leyendo. Y entonces van a decir que uno es una cosa y no otro decir, no, mentira, esa es otra. Y no, es mentira. Y todos creen tener la verdad, porque siempre la ciencia es una lucha por la verdad, ¿sí? Donde se intentan convencer a otros de que se tiene la verdad. Grábenselo eso en la cabeza, una lucha por la verdad. Ahora, eso no significa que uno pueda poner a los autores en cualquier lado. Podemos discutir si Marx está acá. Lo que es seguro que no puede estar en este polo. Podemos discutir si Weber tiene que estar acá. Lo que es seguro que no puede estar acá. ¿Me alcanzo a explicar? ¿Sí? Bien, entonces, el sentido subjetivo, nuevamente. Bien, ahora dice Weber, ¿alcanza con el sentido subjetivo? No, porque a lo que a mí me interesa es la acción social. Por lo tanto, al sentido subjetivo debo incorporarle otro criterio. Y el otro criterio es el otro. Bien, y entonces si tienen el texto ahí, insisto que ese primer parágrafo es como... ¿sí? La acción social, entonces ya estamos en el último, ¿no? La acción social, que es el objeto de la sociología para Weber, la acción social, no sé por qué no me llevo la tablet sin esto, ¿no? La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado de mente, mentado de representación, mentado, por su sujeto o sujetos, está referido a la conducta de otro. O sea, que mi acción está vinculada al otro. Orientándose por éste en su desarrollo. Orientándose por esta en su desarrollo, por la conducta de otro. Repito, la acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido aumentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por este en su desarrollo. O sea, que para hacer que una acción mía está en relación con la acción de ustedes. Si ustedes comienzan a dormirse, entonces yo comienzo a bailar. Hay algo que les produce sueño, hay algo de lo que yo digo o como yo lo digo que les produce sueño, ustedes comienzan a cabecear. ¿Bien? Y entonces yo lo que hago, digo, ¿te están durmiendo? No. Comienzo a cantar y me pongo a bailar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La acción social no es solamente sentido subjetivo. Es que yo oriento mi acción en relación con la acción de los otros. ¿Estamos hasta acá? Lo que no quiere decir es que los otros respondan de la misma manera que yo pretendo. ¿Sí? Supongamos que, no sé si lo dije en la comisión, así que perdonen, supongamos que yo cumplo, vos sí lo escuchaste, supongamos que yo cumplo 30 años de casado, ¿sí? ¿Lo comenté? No. 30 años de casado, entonces me baño, me acicalo, ¿sí? Pongo perfume, voy a una florería, iba a decir a la farmacia, a una florería, también puede ser. 30 años son 30 años. ¿Para qué podría ir a la farmacia? Estoy pensando para qué voy a ir a la farmacia. Pero bueno, no importa. Voy entonces a una florería, compro un lindo ramo de rosas, bien piripipí, me gasto 1000 pesos, después voy a la colonia
y entonces compro unos regios chocolates y me gasto otros 1000 pesos, llego a mi casa, abro la puerta, la encuentro a mi mujer y le digo, mi amor, esto es para vos. Qué romántico, ¿no? Ella me mira y me dice, ¿qué cagada te mandaste? ¿Ven? ¿Ok? Bien, entonces te digo, ¿hay acción? Sí. ¿Hay sentido subjetivo? Claro que hay sentido subjetivo. ¿Bien? ¿Y hay una acción social? Por supuesto que hay una acción social. Porque yo estaba esperando que ella reaccionara de una manera, ¿sí? Bien, y ella supongo que también estaría esperando que como es el día de los 30 aniversarios, también yo hiciera algo. Pero el momento del encuentro, ¿cuál fue? ¿Fue el que yo esperaba? No, me mandó a la mierda. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Aguantame, Mayra, un segundo. Entonces, lo que yo quiero demostrarles allí es cómo funciona esta idea de la acción social. Yo realizo mi acción en función del otro y de la conducta que espero del otro, del comportamiento que espero del otro, aunque el otro se comporte de una manera que no era la que yo esperaba. Sí, Mayra. Cuando salimos de acá, vamos a la garita del colectivo. Sí. Y hay la mayoría de las personas que están afuera. Sí. Y entonces uno va a la garita del colectivo y ve a todos afuera y se queda afuera de la garita del colectivo. Sí. ¿Qué hay ahí? Claro. No hay acción social. Pero también... No hay acción social. Habrá una acción con sentido subjetivo. Y bueno, si todos están afuera, por algo debe ser. Si todos miran por arriba, y por algo debe ser, qué sé yo. No sé. Entonces miro por arriba. ¿Ok? Entonces, pero lo vuelvo consciente. Ahí hay una imitación, digamos. Sería imitación si yo no lo vuelvo consciente. ¿Sí? Si yo reproduzco el comportamiento. Claro. Si no es consciente, si yo reproduzco el comportamiento, allí no hay acción. Porque no hay un sentido subjetivo. ¿Sí? Ahora, si todos se detienen a mirar, yo digo, che, me voy a detener a mirar a ver qué onda, qué pasa acá. Pero yo le puse un sentido a mi acción, me detuve por algo. Por curiosidad, por interés, por deseo. Qué sé yo, en una de esas regalan plata, qué sé yo, tiran plata del cielo, no sé. Pero en una de esas significa que me puse a pensar, que se volvió consciente en mí, se volvió consciente esos movimientos o mi decisión. ¿Como el bostezo o no? No. Es porque yo cuando ves algo se sabe que Imitación, pero ahí es como que te sale naturalmente, nadie se propone bostezar. Salvo que sea para demostrar que te está aburriendo la conversación. Pero te sale, a no ser que, está bien, bueno, suponete, que vos quieras demostrar ese, que yo quiera demostrarle al profesor que es un bodio, que la clase es una cagada, que no sirve para nada, y que nos tenemos que ir, que levante, que ya no queremos ir a casa. Entonces, si ustedes quieren demostrar eso, ahí hay acción porque hay un sentido subjetivo. Ustedes no hacen nada por reacción, ni por imitación, ni mecánicamente. Lo hacen porque se les volvió consciente esta idea de decir, voy a hacer algo a ver si el pelotudo se le ocurre terminar. ¿Bien? Pero eso no sucede. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso no, pero no sucede. Eso no es acción social. ¿Bien? Entonces la acción social es cuando actúo con el propósito de que otro... Con el propósito, actúo de acuerdo al otro y esperando que el otro reaccione de alguna manera. Reaccione, no quiero usar reacción. Que devuelva el comportamiento de alguna manera. ¿Sí? Bueno, todos los subítems del parágrafo 1, que son varios, léanlo después de una cerveza, ¿sí? Entonces, ahora vamos al otro punto. ¿Está claro lo de acción social?
La pregunta ahora viene por el lado de la interpretación. Interpretar. Interpretar. Ustedes van a encontrar que los términos son interpretar o comprender. Comprender, comprensión. Es decir, sociología de la comprensión o sociología comprensivista. ¿Sí? Aquí lo que tenemos en Weber es la idea del método. ¿Con qué método científico, porque la sociología es una ciencia, con qué método científico nosotros vamos a conocer la realidad? Vamos a conocer los hechos históricos sociales. Recuerden, la ciencia para Weber no puede decirnos qué tenemos que hacer. No puede decirnos qué debemos hacer. Pero sí nos puede decir cómo es. Y aquí está el meollo, digamos, del método de Weber, la sociología comprensiva o la sociología comprensivista. Como dice en esa primera oración, una ciencia que pretende entender interpretándola, la acción social, o sea, interpretando la acción social, comprendiendo la acción social. Lo que hay que comprender es ese sentido subjetivo. Lo que hay que tratar de comprender es ese sentido subjetivo de la acción. Nuevamente, si no puedo fundar mi ciencia en la ley, en las leyes, tengo que fundar mi ciencia en otro lado. ¿Dónde fundo mi ciencia? En la comprensión, en la interpretación de la acción. La interpretación o la comprensión de la acción. ¿La comprensión de qué? Del sentido subjetivo. A eso estamos haciendo referencia. La comprensión de la acción social, que es mirar ¿qué? El sentido subjetivo. Dice Weber que hay dos formas, dos modos de poder hacer esto, ¿sí? Una es de manera racional, y la otra de manera endopática, creo que dice, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Sí? Sí, endopática. Estos dos modos son diferentes. El primero se basa en la aprehensión intelectual, dice él, aprehensión intelectual. Y el segundo se funda en el reconocimiento del contexto emocional o sentimental. El primero entonces fundado en la aprehensión intelectual, en la aprehensión racional, ¿sí? Como si intentara comprender, digamos, dice, allí ustedes lo van a encontrar, la proposición dice 2 por 2 igual a 4. Tratar de entender eso racionalmente. Y la segunda, que está fundada en lo sentimental, que está fundada en la empatía, o en la intuición. La intuición o la empatía. Imagínense ustedes una situación en la que volvemos nuevamente al problema socioambiental con las lluvias, digamos, ponerlos en el lugar de otro, la empatía, ¿no? O intuir, la intuición, qué es lo que le está pasando al otro.
Y en función de esas dos cosas, actuar sería, ¿no? Uno es usando razonamiento lógico, aprendiendo intelectualmente, cognitivamente, razonamiento lógico. Por eso da el ejemplo de la proposición 2 por 2 como un ejemplo extremo de eso. Y el otro sentimental, emotivo, o sea, y yo puedo comprender al otro como habiendo estado en su situación, quizás. O sea, a mí me operaron, a vos también, uy, mirá. Yo me inundé, a vos también, ah, mirá. ¿Bien? Pero lo que dice interesante Weber es que para comprender no es necesario que yo haya sufrido o vivido experiencia semejante. ¿Sí? O sea que yo podría comprender qué significa dar a luz sin nunca poder parir. Entonces, si hay algo que los varones no podemos es quedar embarazados y dar a luz, salvo en la película de Schwarzenegger y no sé quién, ¿no? De Vito, ¿no? Pero los varones no podemos quedar embarazados y dar a luz. Si fuera la situación de que solamente estando en esa vivencia podría comprender, yo estaría inhabilitado para comprender qué es lo que le pasa a las mujeres cuando dan a luz. Pero eso no sería una limitación para amar a tu hijo, por ejemplo. Está bien, es cierto, pero volvamos al... Pero está bien, pero vos ya como que te disparaste para otro lado. Yo estoy hablando sobre quedar embarazado y dar a luz. Evidentemente no tengo la experiencia corporal. Pero eso no significa que no pueda comprender. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como cuando alguien te dice, ah, pero vos no lo viviste, boludo, no podés hablar porque no lo viviste. Pero que yo no lo haya vivido no quiere decir que no lo pueda comprender, diría Weber. Lo que desarrolla Weber es un método, ¿sí? Como parte de una estrategia que podríamos incluirlo en el modo racional, ¿sí? Que se llama tipos ideales. Tipos ideales. Por favor, chicas, no sueñen. No existe el tipo ideal. O sea, no sueñen, ¿eh? No sueñen. Tipos ideales, y en algunos textos aparece como tipo puro. ¿Qué sería un tipo ideal? ¿Qué sería un tipo puro? Forma parte de una estrategia de investigación. Sería el modo en que Weber piensa que podríamos acceder a la comprensión de los sentidos subjetivos. ¿Otra vez? Sería el modo, parte de la estrategia de la investigación, en la que Weber piensa que nosotros podríamos acceder al sentido subjetivo. Solamente, voy a ser tajante, digamos, no en exceso, solamente sería posible conseguir el acceso al sentido subjetivo si aplico una estrategia de tipos ideales. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué mierda son los tipos ideales? El tipo ideal es una hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis. Bien, el tipo ideal, por eso, cuando hablamos de tipos ideales no estén pensando en no sé, en Jesús, no sé, en el Che Guevara, no sé, en Marx, no estén pensando en personas, ¿sí? ¿Sí? No estén en Einstein, no piensen en personas. En Mahoma, no piensen en personas ideales, ¿sí? No piensen en personas que hayan sido perfectas, sino que piensen
en un tipo de recurso cognitivo, en una herramienta de trabajo, recurso cognitivo, que usa el investigador para pensar. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso digo, jugando, dije, no estén, chicas, no hay tipos ideales, no estamos pensando en personas. Estamos pensando en un recurso, en una estrategia, en un modo, en un recurso, en una herramienta cognitiva que nos permite pensar y captar el sentido subjetivo. Los tipos ideales dan cuenta de características de los fenómenos que estamos estudiando. ¿Bien? Entonces, por un lado es un recurso de investigación, es una hipótesis de trabajo, sirve para producir conocimiento, es un invento del investigador. Cada investigador inventaría su tipo ideal. Es una imagen abstracta, pero basada en hechos reales. O sea, eso significa que no hay nada en la realidad que sea igual a un tipo ideal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo por ahora? Sí. Sí, es una categoría, pero es una categoría, tipo ideal es una categoría de la metodología de Weber, para dar cuenta del sentido subjetivo. ¿Qué es lo que dice Weber? La única forma de captar el sentido subjetivo es creando tipos ideales, inventando tipos ideales. ¿Qué significaría inventar un tipo ideal? Significaría que yo construyo una imagen de ese objeto que quiero estudiar. Construyo una imagen de ese objeto que quiero estudiar. Nuevamente, construyo una imagen de ese objeto que quiero estudiar. Basado en hechos reales, concretos, que suceden, pero sabiendo que no hay nada igual en la realidad. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí. Supongamos, volvamos al tema del problema socioambiental en la lluvia, ¿sí? Lo que ha quedado, digamos, entre otras cosas, es la cuestión de la solidaridad, sería del vínculo, de los vínculos, de la acción social, de los vínculos entre las distintas personas que vivieron o vivimos ese desastre, ¿ok? Y entonces uno podría preguntarse, ¿cómo fue la ayuda y la colaboración entre todos nosotros? Bien, y entonces uno comienza a escribir una serie de características. Creo que la estoy complicando, a ver. La diferencia entre... en un tipo ideal lo que se hace son exacerbar ciertas características de ese fenómeno. ¿Sí? ¿Ustedes vieron, cuando ustedes vieron alguna vez alguna caricatura? Caricatura de Maradona, caricatura de Perón, caricatura de Kirchner, de quien sea, ¿sí? Caricatura. ¿La de caricatura es igual al retrato? ¿Es igual al mismo tipo? O sea, a la foto del tipo, al retrato, no es igual. ¿Qué es lo que sucede en la caricatura? Se alteran rasgos. Se alteran rasgos. ¿Cuáles rasgos? En general, ¿cuáles rasgos serían? Faciales. Son rasgos faciales, pero cualquier rasgo facial. ¿Cuál rasgo facial? Está bien, pero... Y lo que lo hace conocido. Bien, exactamente, lo que lo hace conocido. Todos nosotros podríamos ser, digamos, caricaturizados, ¿sí? De alguna forma. Viene un caricaturista, nos mira y nos saca algún rasgo que es distintivo, que eso a mí me harían orejón, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí?
Una vez hice una caricatura de mi hija y le hicieron con una sonrisa gigante, claro, porque es pura, uno ve la cara y parece que es pura sonrisa, ¿no? Entonces, es puro diente, ¿sí? Después te muerdes, es puro diente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es? ¿La caricatura es igual al retrato? No, no es igual. Lo que hace es llevar al extremo ciertas características. Como el homúnculo de Penfield. ¿Los qué? El homúnculo de Penfield. No sé qué es eso. Supuestamente es un retrato nuestro y que lo más grande son la boca, porque es lo que más usamos, las manos. Puede ser, no lo conozco. Pero yo, si todos tenemos, no tengo registro de ese juego, digamos. Pero yo lo que tengo registro es de la caricatura. Tenemos un rostro real y tenemos una caricatura. Nosotros lo miramos y decimos, ah, sos vos. Inmediatamente miramos la caricatura de Maradona y sabemos que es Maradona. Y vemos una caricatura de Gardel y sabemos que es Gardel. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? Tenemos una caricatura de Gandhi y sabemos que es Gandhi. Pero no es Gandhi en el sentido, no es la misma imagen, no es una copia fiel, exacta, real, perfecta. No es un retrato. Como sería una foto. O un dibujante perfecto. ¿Sí? Sino que lo que tenemos es una imagen algo distorsionada. Pero donde la distorsión está fundada en ciertas características que hacen que esa persona sea esa persona y no otra. Que sea imposible no saber que es esa persona. Uno lo encuentra a Maradona siempre con un montón de rulos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un tipo ideal, o sea, si yo tomo la caricatura como un tipo ideal, no existe en la realidad, porque Maradona no es igual. ¿Está claro? Maradona no es igual a la caricatura. Lo que sí es cierto es que si yo miro la caricatura, digo, es Maradona. ¿Por qué puedo decir que es Maradona? Porque hay ciertos rasgos que aparecen destacados, que son exacerbados, que son exagerados, pero que tienen que ver con la identidad de Maradona. O con la identidad de Gardel, o de Perón, o de quien sea. ¿Me alcanzo a explicar? Eso sería como un tipo ideal. Es un invento del creador, en este caso del caricaturista. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para poder comprender mejor el sentido subjetivo. Bien, ¿qué datos forman parte de ese tipo ideal? Ciertas características de la realidad, que son como exacerbadas para poder comprenderse mejor cuando uno lo compara con lo real. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Supongamos, y con esto, si ustedes me permiten, son 5 minutos, y entonces hay uno de esos tipos, tiene que ver con un tipo de acción social, porque la acción social se divide en tipos, 4 tipos de acción social, ¿no? La acción social con arreglo a fines, la acción social con arreglo a valores, la acción afectiva y la tradicional. Son 4 tipos de acción social. ¿Se acuerdan? Teníamos la acción social, hay 4 tipos. ¿Cómo fueron construidos esos tipos como tipos ideales? Hay uno que es el tipo con la acción con arreglo a fines. Ese con arreglo a fines significa que todas nuestras acciones están orientadas según la relación medios y fines y las consecuencias que nosotros podemos pensar de nuestras acciones. Es como si yo diga, bueno, yo le respondo a ella porque si yo no le respondo, ella va a ir a la autoridad y decir, el profesor da clase pero nunca responde mis preguntas. Entonces se la respondo. Soy amigo de ella porque tiene un auto super sport y cuando necesito que me traiga la llamo y digo, che, ¿me traes? Sí, yo te traigo. Entonces, o sea, el tipo ideal con arreglo a fines quiere decir que el que actúa, el sujeto que actúa, el actor, diría Weber, está orientado por la relación medios, fines y consecuencia. Tengo en cuenta un fin y actúo sobre ese fin. Tengo que pensar en el medio para alcanzar ese fin. Y tengo que pensar en la consecuencia de ese fin. Como yo quiero que me traigan, me hago amigo de ella. Como yo quiero que me evalúen bien, me hago amigo de ella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cada vez que me preguntan, sí, pues por supuesto, por supuesto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acción con arreglo a fines. Es una de las 4 tipos de acción social que Weber imagina, como hipótesis. ¿Estamos hasta acá? Entonces,
Es como si yo dijera, y ahora entonces vuelvo al tema, que no me quiero quedar corto con eso, acción social con arreglo a fines. Imaginemos entonces la situación del problema socioambiental, la lluvia y demás. Si nosotros hubiésemos actuado con arreglo a fines, racionalmente, lógicamente, pensando en los medios, en los fines y en las consecuencias, yo tendría que decir, ¿para qué voy a ayudar a mi vecino? Mira si me resfrío. Y después tengo que ir al médico y tengo que pagar plata. ¿Para qué le voy a dar la pala? Mira si me la pierde o me la roba. Después tengo que ir a Easy y comprarme otra. ¿Para qué mierda voy a llevar la camioneta hasta el barrio Saavedra para que se me rompa? Y después tengo que ir al mecánico. ¿Por qué tengo que donar si posiblemente los negocios sigan cerrados? ¿Por qué tengo que sacar 2 kilos de harina, 3 kilos de azúcar y lo que sea para darle a las personas si después me quedo yo sin nada? No es que yo sea malo, pero yo... ¿no? No es que yo sea malo, pero yo tengo que pensar en el mañana. Y si mañana me quedo sin agua, ¿cómo voy a donar agua mineral? Y después no puedo comprar y ¿cómo tomo mate? Y si me resfrío, y si me enfermo, y si me gasto la plata, etcétera, etcétera. Con arreglo a fines, entonces yo diría, yo pienso en la relación medios y fines y consecuencias. ¿Mi fin cuál es? Y mi fin es que en esta situación en particular no me mueva de mi casa, como decían por la radio, ¿no? No se muevan de su casa. No se muevas de su casa, ¿sí? Tratala de pasar lo mejor posible en tu casa, con tu familia, ¿sí? No te arriesgues, no hagas locuras, ¿sí? Pensá que por ahí nadie te puede ayudar, ¿sí? Alguien por ayudar se le terminó con la camioneta en el mar. Entonces, y los medios para lograr ese fin, ¿cuál es? Y no me muevo de mi casa, y no ayudo a nadie, y no doy plata, y no comparto lo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias ninguna, o mi vecino me va a venir a pegar. O mi vecino me va a decir, qué vecino hijo de puta que no me ayuda. Y a mí qué me importa. Estoy dramatizando para hacerla corta ahora que ya nos tenemos que ir. Lo que digo es, entonces, el tipo de acción social con arreglo a fines, dice Weber, es un tipo de acción que esté orientada por la relación fines con los medios y con las consecuencias. ¿Bien? ¿Se entiende? Y entonces dirán ustedes, ¿y eso para qué mierda me sirve? Porque si yo les dije que el tipo ideal es una hipótesis de trabajo. Si yo después comparo ese tipo ideal con lo que sucedió, vieron que exageré, ¿no? Yo dije el tipo ideal es una exageración, ¿no? Todos habríamos pensado si le puedo dar un poco más o un poco menos, ¿no? Porque dice, bueno, si en realidad si me quedo sin azúcar, qué sé yo, bueno, en vez de darle 2 kilos le doy medio, qué sé yo, bueno, pero comparto. Entonces digo, es una exageración el tipo ideal, ¿y está claro? Pero ¿para qué nos sirve? Para poder comparar con lo que realmente sucedió. Y al comparar con lo que realmente sucedió, yo puedo comprender el sentido subjetivo de la acción. La gente se pasó 8 horas paliando al vecino. Hay algunos que llevaban su camioneta a todos lados, que no importa si tenían que pagar la nafta después, porque tampoco le pedían plata para la nafta. ¿Cuántos vecinos después se quedaron varados con sus autos por ayudar a otro? ¿Cuántos se quedaron, digamos, sin algún alimento en su casa? ¿Cuántos se pasaron horas y horas y horas ayudando al otro y cuando él no tenía nada para hacer para sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué acción social primó en ese caso? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nuevamente, el tipo ideal es un invento del investigador, es una creación, es un producto de un juego cognitivo. ¿Para qué? Para poder después comparar esa imagen, aunque sea distorsionada, con lo que realmente sucedió. Lo que importa no es el tipo ideal, lo que importa es el producto de la comparación del tipo ideal con los datos de la realidad. Y los datos de la realidad demuestran que hubo muchísima gente que actuó de acuerdo a otro tipo de acción.
que Weber, ya te dijo Mayra, podría denominar acción social con arreglo a valores. La gente comenzó a trabajar para el otro por la solidaridad, porque es amigo, porque es familiar, porque lo escuchó llorar, porque pedía por favor que le lleven una silla de rueda, y así sucesivamente, por una creencia religiosa. ¿Me alcanza a explicar? Sí. ¿Mayra? ¿Eh? Yo iba a preguntar, si no era de esa acción, ¿de qué acción era? Sí. No, una duda que me surgió recién. ¿Cómo estamos seguros de que construimos bien un tipo ideal para el momento de estudiar? Ah, esa es la pregunta del millón, qué sé yo. Lo que dice Weber es, primero hay que conocer la realidad y llevar esa realidad, digamos, trasladarla a enunciados, digamos, que sean que exagerados. Claro, idealizados. Por eso se llaman tipos ideales, están idealizados, ¿ok? Porque son ideales o tipos puros, digamos, ¿no? O sea, no existe nada igual en la realidad. Pero ¿para qué nos sirve? Para el momento de comparar, puedo entender el sentido subjetivo de la acción. Y entonces cierro y digo esto. Hay 4 tipos de acción social. ¿Por qué 4? Pero no es que hay muchas posibilidades del individuo, de la subjetividad, que cada uno puede... No, dice Weber, finalmente no existe la libertad infinita. Y entonces él logra construir 4 tipos ideales. El de la acción con arreglo a fines, ya lo dijimos, el de la acción con arreglo a valores, ya lo dijimos, el afectivo, que quiere decir que nos movilizamos por afectos y sentimientos sin pensar en nada. ¿Sí? El ejemplo de las flores. El ejemplo de las flores, bien. Y después tenemos el tradicional. Y con esto termino diciendo 2 cosas. Con el tradicional sería la acción que está guiada por costumbres, por rutinas, por hábitos. Y dice Weber en algún momento, ese es como que está casi fuera de la acción social. Está en el límite. Porque como que entre la costumbre y la reacción, pareciera que no hay mucha diferencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entre ser reactivo, reaccionar, y la costumbre, el hábito, no hay una gran diferencia. Está en el límite. Es que como que habría que hacer un esfuerzo por diferenciar cuando una acción es por tradición, por costumbre, por usos, y cuando es una reacción. ¿Me alcanzo a explicar? Sí.